Ok, buenas tardes. En el día de hoy vamos a compartir una actualización sobre la resolución 2674-2013. Vamos a ver entonces cuál es el objetivo de esta resolución, el por qué es importante, para qué se está realizando esta actualización. Bueno, el objetivo de la resolución 2674 es establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos. Y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos según el riesgo en salud pública con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. Entonces nos damos cuenta de que dentro de toda esa cadena, desde lo que tiene que ver con el procesamiento hasta la comercialización del alimento, en ciertos puntos nosotros como servicio de alimentación estamos involucrados. Por lo tanto, es importante que conozcamos esta resolución, este documento, y que conozcamos ciertos puntos dentro de ella que se hacen indispensables para el correcto accionar nuestro dentro del servicio de alimentación y cumplir con ese fin que tiene este documento, que es proteger la vida y la salud de las personas. Entonces vemos cuál es el ámbito de aplicación de nuestra resolución. Bueno, el artículo 2 de la resolución nos dice que todas las disposiciones contenidas en el documento se aplicarán en todo el país, en todo el territorio nacional, primero a personas naturales y o jurídicas dedicadas a todas o algunas de las siguientes actividades. Entonces vamos nuevamente con todo el proceso que tiene que ver con fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos. Segundo, al personal manipulador de alimentos, es decir, a nosotros, ¿cierto? A ustedes. Personas naturales y jurídicas que fabriquen, envase, procesen, exporten, importen materia prima e insumos de alimentos. Y a las autoridades sanitarias, porque las autoridades sanitarias pues, van a ser quienes tienen que velar por el cumplimiento de esta resolución. Entonces, vemos que una vez más, dentro del ámbito de aplicación a quien va dirigido el documento, nos encontramos nosotros. Bueno, dentro del documento, en el artículo 3 podemos observar algunas definiciones. Hay muchas definiciones, seleccioné de pronto las que a mi parecer son las más importantes, de pronto ya conocemos, pues importantes para nosotros como servicio de alimentación. De pronto conocemos ya, digamos, algunos de estos conceptos, pero siempre es importante precisamente hacer lo que estamos haciendo hoy, que es actualizar, que es recordar. Entonces, dice alimento contaminado, es el primero. Les dicen que un alimento que presenta o contiene agentes y o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente, es un alimento que está contaminado. Todo alimento que presente agentes o sustancias extrañas, ¿cierto? Y nos hablan también del riesgo, el riesgo de salud pública que puede tener un alimento. Entonces nos dicen que los alimentos de mayor riesgo para la salud pública son los alimentos que pueden contener microorganismos patógenos y favorecer la formación de toxinas o el crecimiento de microorganismos y alimentos que pueden contener productos químicos nocivos. Estos son los alimentos de mayor riesgo para la salud pública. Ya nosotros cuando hablamos en la capacitación de intoxicación alimentaria, entendimos lo que es un microorganismo patógeno, lo que es una toxina y lo que causa cada uno. Entonces ya vemos cuáles son los alimentos de mayor riesgo para salud pública. Ahora, los alimentos de riesgo medio para la salud pública, ¿cuáles son? Pues son los alimentos que pueden contener microorganismos patógenos, pero normalmente no favorecen su crecimiento debido a las características del alimento. O los alimentos que es poco probable que contengan microorganismos patógenos por sus características o procesamiento. Recuerden que cuando hablamos de intoxicación alimentaria, hablamos de que hay ciertas características del alimento que le confieren la capacidad de favorecer o no el crecimiento de microorganismos o de toxinas. Entonces decíamos que la humedad, hablábamos un poco
del contenido de sal, el contenido de azúcar. Por eso decimos que de pronto alimentos como los encurtidos son alimentos que clasifican en riesgo medio porque pues por sus características no van a favorecer a el crecimiento ni de microorganismos ni de patógenos en la misma magnitud de pronto de unas carnes, de productos lácteos, como vimos anteriormente, que son alimentos que sí pueden favorecer al crecimiento tanto de microorganismos como de microorganismos patógenos como de toxinas, y por lo tanto van a tener un alto riesgo para la salud pública. Y tenemos los de menor riesgo para salud pública, que serían entonces los alimentos que tienen poca probabilidad de contener microorganismos patógenos y normalmente no favorecen al crecimiento de estos microorganismos debido a sus características, y los alimentos que probablemente no contienen ningún tipo de producto químico. Bueno, entonces, dentro del documento hace mucho énfasis también algo que ya tratamos en capacitaciones anteriores, que son las buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, vamos a recordar qué son esas buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura o BPM son principios básicos y prácticos en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos en cada una de las operaciones anteriormente mencionadas cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas, de modo que se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. Entonces, no son más que principios, que actividades básicas y prácticas de higiene durante todo el proceso de manipulación de un alimento, que van a tener simplemente como objetivo que el alimento, que el producto final que le va a llegar al consumidor esté en las condiciones sanitarias adecuadas, que no vaya a poner en riesgo su salud. Otros conceptos que me pareció muy importante dentro de la resolución es el de manipulador de alimentos. ¿Qué es un manipulador de alimentos? Entonces dice que un manipulador de alimentos es toda persona que interviene directamente, en forma permanente u ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento y transporte. Bueno, y también en el expendio de alimentos. Es decir, nosotros estamos ahí, nosotros somos manipuladores de alimentos, para nosotros es este documento. También nos hablan de ya ciertos puntos que son importantes para poder lograr cumplir con el objetivo de esta resolución para nosotros como manipuladores de alimentos. Entonces nos habla del estado de salud del manipulador de alimentos, de cómo debe ser ese estado de salud. Entonces nos dicen que una de las características principales es que el manipulador de alimentos debe tener una constancia médica de aptitud o no para la manipulación de alimentos. Esta constancia médica va a ser responsabilidad de la empresa. La empresa debe procurar, debe encargarse de que sus manipuladores tengan esa constancia y debe hacerse mínimo una vez al año. También nos hablan de que es necesario que el manipulador tenga un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario. Y cuando hablamos de cada vez que se considere necesario, hablamos de que, por ejemplo, cuando se ha presentado una ausencia de trabajo por alguna infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminación a los alimentos, entonces va a ser necesario que además de esa constancia que debe ser de una vez al año de la que hablamos, pues haya un reconocimiento médico, ¿sí? Y en el caso de que el médico lo evalúe, entonces nos diga, bueno, hay que hacerle esas pruebas clínicas de laboratorio, ¿sí? Para valorar que no haya ninguna secuela después de un episodio de alguna enfermedad, puede ser una enfermedad de haber adquirido de pronto nuestro manipulador alguna bacteria, alguna infección por alguna bacteria, alguna intoxicación, entonces todos estos enfermedades que puede adquirir nuestro manipulador, una infección en la piel, que de pronto puede dejar secuelas, que al momento de trabajar pongan en riesgo la salud pública de las personas, hablamos en ese momento de nuestros pacientes, porque pues si voy a manipular y yo vengo de una infección en la piel, entonces yo tengo que estar completamente seguro de que esa infección ha pasado y de que yo estoy en las condiciones óptimas para poder trabajar dentro
la cadena o el proceso de manipulación de alimentos. También dice que en todos los casos posteriores a valoración médica se debe expedir un certificado de aptitud para la manipulación de alimentos. Es decir, listo, a mí me hicieron en enero mi constancia médica, me la dieron, me hicieron mi valoración, me dijeron que estoy apto. Pero resulta que a mitad de enero yo tuve una infección en la piel y yo fui al médico. El médico me dice, listo, estás ok, estás perfecto, puedes seguir trabajando. Pues luego de que el médico me diga, ok, estás bien, tiene que expedírseme un nuevo certificado de aptitud, ¿sí? Es como vigente después de que yo he pasado por un episodio de enfermedad. Bueno, la empresa es la encargada de garantizar el cumplimiento y seguimiento a todos los tratamientos ordenados por el médico en caso de que así sea, posterior a un episodio eh, que ponga en riesgo la salud de nuestros manipuladores. Y también la empresa es responsable de tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación de alimentos por una persona que se sepa o se sospeche que padezca una enfermedad susceptible de transmitirse por alimentos. ¿Qué enfermedades? Por ejemplo, heridas infectadas, irritaciones cutáneas, diarrea. Entonces, el manipulador tiene el deber de comunicar si presenta riesgo, representa riesgo, y es responsabilidad de la empresa evitar que este manipulador tenga contacto con los alimentos. Bueno, otro de los puntos bien importantes dentro de la resolución nos habla de lo que tiene que ver con educación y capacitación de nuestros manipuladores, ¿cierto? Les dice que todo manipulador de alimentos debe tener formación en educación sanitaria, buenas prácticas de manufactura, prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos y deben estar capacitados para las tareas a las que aspiren o pues las que desempeñen con el fin de que adopten precauciones y medidas preventivas para evitar la contaminación o el deterioro de los alimentos. Es decir, que todos ustedes deben estar formados en buenas prácticas de manufactura, en prácticas higiénicas de manipulación de alimentos y en educación sanitaria. Pero, adicionalmente, pues si usted trabaja en el área de almacenamiento, debe tener esta formación que acabamos de mencionar y adicionalmente debe estar capacitado para todas las actividades que se den dentro de almacenamiento. El de producción, BPM, educación sanitaria, prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos, más todas las actividades que tienen que ver con el área de producción. Pues eso es responsabilidad de la empresa y debe ser así siempre. Dentro de la empresa debe haber un plan de capacitación. Este plan de capacitación debe ser continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos. Y es un plan que tiene lugar desde el momento en que se hace la contratación y que luego, cuando ya nuestro manipulador es contratado, debe reforzarse. ¿Mediante qué? Mediante charlas, cursos o cualquier otro medio que nos permita a nosotros mantener a nuestros manipuladores actualizados, que es esto que estamos haciendo hoy. El plan de capacitación y su ejecución es responsabilidad de la empresa y es un deber del manipulador asistir a todas las actividades que estén contempladas dentro de este plan de capacitación. Bueno, para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas dentro de nuestro servicio de alimentación, pues lo que sugiere la resolución es que se deben colocar en sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y la necesidad de su observancia durante la manipulación de alimentos. Es decir, que a lo largo de todo nuestro servicio de alimentación es ideal que hayan avisos que les estén recordando a ustedes todas estas buenas prácticas de manipulación de alimentos, como es mantener la higiene, como es un aviso de pronto donde estén las temperaturas, un aviso donde nos estén diciendo que hay que evitar la contaminación cruzada, que recordemos que hay que separar los alimentos crudos de los cocidos, todas estas cosas. El manipulador debe ser entrenado para comprender y manejar el control de los puntos y procesos bajo su responsabilidad, conocer los límites del punto del proceso y las acciones correctivas cuando existan desviaciones de dichos límites. Es decir, en el área de producción, todos nuestros manipuladores deben estar capacitados, deben estar en la capacidad, valga la redundancia, de entender y de manejar todos los procesos dentro de la producción de alimentos. Es decir, si a mí la carne eh, me queda un poco cruda, yo debo estar en la capacidad de resolver, de saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Debo estar en la capacidad de saber cuándo
un alimento yo lo puedo aceptar y cuando no lo puedo aceptar. Cuando digo definitivamente no, esta salada definitivamente es que se nos dañó, o esto tiene arreglo, o hasta qué punto puede intervenir. Nosotros debemos estar facultados. ¿Y cómo logramos estar facultados? ¿Cómo logramos tener, digamos, ese bagaje para poder decidir qué hacer de forma adecuada y correcta? Cuando estamos capacitados, cuando estamos entrenados. Entonces, de allí la importancia del plan de capacitación dentro de la empresa. Bueno, adicionalmente, dentro de la resolución nos hablan de lo que tiene que ver con prácticas higiénicas y medidas de protección. Entonces nos dice que, primero que todo, se debe mantener estricta limpieza e higiene personal y aplicar las buenas prácticas de higiene en todas nuestras labores, evitando la contaminación del alimento y evitando la contaminación de las superficies que van a tener contacto con el alimento. También nos hablan de la vestimenta, que debe ser una vestimenta de color claros, con cierres o cremalleras y broches en lugar de botones. ¿Por qué botones no? Porque los botones, si son pequeñitos, de pronto se nos cae un botoncito y nos cae en la comida. Entonces ese es el objetivo de que de pronto sea preferible que tenga cremallera o broches. Sin bolsillos por encima de la cintura para evitar accidentes. Y si se va a usar delantal, pues el delantal siempre debe estar bien atado al cuerpo. El manipulador de alimentos no podrá salir e ingresar al establecimiento con la vestimenta de trabajo. Entonces, importante para evitar la contaminación. Lo hablamos de pronto en la capacitación anterior, tuvimos la oportunidad de tocar algunos de estos temas. El lavado de manos con agua y jabón antes de comenzar su labor, cada vez que salga y entre al área en la que está trabajando y después de manipular cualquier material o objeto que represente riesgo de contaminación. Adicional a eso, mantener el cabello recogido en el caso de las mujeres y cubierto totalmente mediante una malla, un gorro, cualquier otro medio que resulte efectivo para cubrirnos el cabello. Usar el cubrebocas. No se permite usar maquillaje, eso ya lo sabemos, creo que todos. Uñas cortas y limpias, sin esmalte en el caso de las mujeres y bueno, también en algunos casos para los hombres. No se permite el uso de reloj, de anillos, cadenas, aretes, accesorios durante las labores de manipulación de alimentos. Ya sabemos porque puede resultar riesgoso, porque se nos puede caer y puede contaminarnos el alimento. El calzado debe ser cerrado, de material resistente e impermeable. No está permitido comer, beber, masticar, así como tampoco fumar, toser, escupir en las áreas en donde se están manipulando alimentos. Personal con afecciones de la piel o con enfermedades infecciosas debe ser excluido de cualquier actividad directa de manipulación de alimentos. Y todos los visitantes deben cumplir estrictamente con las prácticas de higiene. Bueno, en cuanto a los establecimientos dedicados a la preparación y consumo de alimentos, ¿qué nos dice la resolución? Listo, nos habla de la ubicación. Sitios secos, no inundables, terrenos de fácil drenaje, el manejo de residuos que debe hacerse de forma que se impida la contaminación de los alimentos o de las superficies que tienen contacto con el alimento. Los alrededores del lugar, ¿cómo deben ser? Bueno, debe ser aseado, libre de contaminación de basuras, de formación de charcos o de estancamiento de agua. El diseño del lugar debe ser un diseño que evite la presencia de insectos, roedores o cualquier otro tipo de plagas. Suficiente abastecimiento de agua potable, importantísimo. Los servicios sanitarios para el personal deben estar dotados debidamente y separados del área de preparación de alimentos. No vamos a tener los servicios sanitarios para el personal al lado de donde estamos preparando los alimentos, porque obviamente va a haber mayor riesgo de contaminación. Adicionalmente, para el área de preparación de alimentos nos hablan de que los residuos sólidos deben removerse con frecuencia y disponerse de forma que se elimine la generación de malos olores, de refugio, de que estos pues acaben siendo refugio o alimento para animales y plagas y que no contribuyan al deterioro ambiental. Adicionalmente nos dicen de que debe disponerse de recipientes de material sanitario para el almacenamiento de todos los desperdicios orgánicos debidamente tapados, alejados del área de producción y que deben lavarse y desinfectarse con frecuencia estos recipientes. Está prohibido el acceso de animales y personas diferentes al manipulador de alimentos al área de preparación de alimentos. Y además está prohibido el almacenamiento de sustancias peligrosas dentro de la cocina,
de las áreas de preparación o las áreas de almacenamiento de alimentos y de materia prima. Bueno, sobre las operaciones de preparación y servicio de alimentos, nos dicen que el recibo de insumo de ingredientes se debe hacer en un lugar limpio y protegido de contaminación y que se deben almacenar todos estos insumos e ingredientes en recipientes adecuados para cada uno. Es decir, que yo no voy a almacenar mis carnes en bolsas, por ejemplo, bolsas cualquiera, ¿no? Lo ideal es que estén bien tapados, no voy a almacenar de pronto el arroz en un recipiente sin tapa. Los alimentos crudos, como las frutas, verduras, carnes y los productos hidrobiológicos usados para la preparación de alimentos, deben lavarse con agua potable antes de ser utilizados para prepararse. Las frutas y verduras pues deben cumplirse con un lavado y desinfección de estos alimentos con las sustancias autorizadas por el Ministerio de Salud. Ya nosotros sabemos cuáles son las que utilizamos dentro del servicio para este proceso. Sin embargo, tener claro que siempre antes de utilizarlas dentro de nuestras preparaciones deben ser lavadas y desinfectadas. Los alimentos perecederos como carnes, leches y sus derivados, productos de pesca, deben almacenarse en recipientes separados bajo condiciones de refrigeración o congelación como corresponda. Con respecto al envasado y embalaje, nos hablan de que este debe hacerse en condiciones que impidan la contaminación del alimento y que debe realizarse en un área exclusiva. Nos dicen también que debe mantenerse un registro de producción durante el proceso de envasado, ¿sí? Yo debo saber qué cantidad tengo, qué cantidad es lo que voy a envasar, si son 250 almuerzos, 250 desayunos, yo tengo que tener un registro de que son 250 los que voy a servir. La muestra microbiológica, ya sabemos cuál es el proceso para realizarla dentro de nuestro servicio de alimentación y en nuestro caso es importante, es indispensable que se tome la muestra. Deben estar rotulados, en nuestro caso, de acuerdo al tipo de dieta, debe estar rotulado nuestro empaque, ¿sí? El empaque primario es importante. ¿El empaque primario cuál es? Es el empaque en el que tiene contacto directo con el alimento. Es decir, en este caso, di tú los desechables, por ejemplo. Entonces, que estén en correcto estado, que estén debidamente marcados, ¿sí? Que estén limpios. Y el transporte. El transporte sería pues nuestros carritos en los que vamos a transportar nuestras comidas. Deben estar en las condiciones adecuadas, limpios, no estar averiados, bien desinfectados, porque van a tener contacto, sería harían parte del empaque secundario, del empaque terciario. Entonces, es importantísimo que estén en las condiciones adecuadas. Bueno, con respecto a la limpieza y desinfección de los utensilios y los espacios de nuestro servicio, la resolución nos habla de que el lavado y la desinfección de utensilios debe hacerse con agua potable, jabón o detergente, un cepillo y con especial cuidado de que las superficies donde se pican o fraccionan los alimentos pues se puedan desinfectar adecuadamente, ¿sí? Porque sabemos que si estamos pique y pique, pues las tablas, esas superficies van a estar laceraditas y dentro de esos microespacios que de pronto nosotros no vemos con especial atención, pueden quedar residuos de alimentos. Entonces es importante eh, que se desinfecten adecuadamente. La limpieza y desinfección de superficies que tengan contacto con el alimento se harán con productos que no generen residuos de sustancias peligrosas durante su uso. Lo que generalmente se usa es agua caliente, vapor de agua y sustancias químicas que estén autorizadas para este proceso. El aseguramiento y control de la calidad de inocuidad. Bueno, dentro de la resolución nos hablan de que es importante, ¿sí?, que nosotros como lugar, como empresa, como servicio de alimentación, que estamos manipulando alimentos, a lo largo de todos los procesos que se llevan a cabo dentro del servicio, tengamos un sistema de control de calidad. Este sistema de control debe ser esencialmente preventivo y debe cubrir todas las etapas de procesamiento del alimento, ¿sí?
todas las medidas incluidas en este sistema de control deben ser especialmente preventivas, porque nosotros lo ideal no es controlar cuando ya tenemos el episodio, el evento de riesgo, sino controlar con el fin de prever que no nos ocurra ningún evento, ningún episodio que vaya a poner en riesgo la salud de nuestros pacientes. Adicionalmente nos hablan de el saneamiento, que es importante para poder asegurar ese control de calidad e inocuidad. Entonces nos dice que se deben contar con los siguientes programas dentro del servicio de alimentación, programas que efectivamente contamos con ellos y que van a tener la oportunidad ustedes de actualizarse en ellos, en cada uno. ¿Cuáles programas? Limpieza y desinfección, desechos sólidos, control de plagas, abastecimiento y suministro de agua potable. Entonces, la resolución al final nos habla de algo muy importante y es la responsabilidad que tenemos. Dice que el administrador de servicio de alimentos y el personal manipulador de alimentos son responsables de la inocuidad y la protección de los alimentos preparados y expedidos para el consumidor. Y que estamos obligados a cumplir y hacer cumplir las prácticas higiénicas y medidas de protección establecidas dentro de la resolución de las que ya hablamos a lo largo de esta presentación. Entonces es nuestra responsabilidad y cuando nosotros entendemos el papel y la responsabilidad de nuestra labor dentro de todo el proceso de actividades que se desarrollan en nuestro servicio de alimentación, vamos precisamente a velar por cumplir y por hacer cumplir. Entonces es un trabajo de equipo, no es un trabajo individualizado. ¿Sí? Entonces esta frase me gustó mucho y quería compartirlas con ustedes, que es que trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Entonces, para tener en cuenta que es una responsabilidad y un trabajo grupal, un trabajo de todos, ¿sí? Que si nuestro compañero de almacenamiento tiene un punto de quiebre, pues obviamente va a poner en riesgo ese alimento cuando pase a producción, que si producción tiene un punto de quiebre, si producción se descuida en algo, entonces va a dañar el trabajo bien hecho de almacenamiento, o si de pronto en la distribución de nuestras comidas no velamos por mantener la inocuidad y el saneamiento de esos alimentos, entonces se va a dañar el trabajo no solamente de los compañeros de distribución, sino de los compañeros de producción, de los compañeros de almacenamiento, de todos. Entonces, desde la administración hasta nosotros como manipuladores, ustedes como manipuladores, tenemos una gran responsabilidad, tenemos que velar por cumplir con todas nuestras labores de forma adecuada y multiplicar esos resultados positivos que venimos teniendo para mantenernos así en el tiempo. Les agradezco mucho por su tiempo, por su atención y nada, espero que de verdad eh, todo este proceso haya resultado en algo muy interesante y satisfactorio y fructífero para ustedes, que les haya refrescado, digamos, sus conocimientos, que sé que los tienen, pero que siempre es importante y necesario, como dice la resolución, estar actualizando. Muchas gracias.